Buenas tardes, nosotros somos el grupo 51 y a continuación les vamos a explicar el mini caso para la empresa de Conalvías. De esta manera se analizará la misma empresa para la valoración del costo de oportunidad de un proyecto y de la empresa, siguiendo la metodología propuesta por el profesor Julio Villarreal para calcular el costo de capital en mercados emergentes. A continuación se explicará cómo se calcula el costo de oportunidad de un proyecto. De los datos relevantes, los referenciados en el enunciado son el riesgo país, que es de 2.18%. Este riesgo país pertenece a Colombia, que es donde se desarrollará el proyecto. La tasa impositiva es del 33%. Dado que se va a hacer una valoración de un proyecto, se debe utilizar la prima por riesgo calculado con el promedio geométrico, es decir, que la prima por riesgo para este caso es igual a 4.83%. De la misma manera, la relación deuda-equity que se tiene que manejar es la marginal. Así que deuda-equity es igual a 1.19. Para poder sacar la tasa libre de riesgo que es necesario para el proyecto, se revisó el yield de los bonos del Tesoro americano con una maduración de 10 años, que es la duración del proyecto, en la fecha del 31 de diciembre del 2019, que es cuando se obtuvieron los datos. Como se puede ver en la tabla, este valor corresponde a 1.92. Es decir, la tasa libre de riesgo es igual a 1.92%. Ahora, para este caso se tiene que el riesgo de la empresa tiene una calificación AA. De acuerdo a la imagen que se puede ver, entonces, para una calificación AA, el margen de intermediación corresponde al 0.78%. En esta tabla se puede ver de manera resumida cuáles son todos los datos relevantes necesarios para calcular el costo de oportunidad del proyecto. Primero vamos a calcular el costo de la deuda. Para calcular el costo de la deuda se utiliza la fórmula que dice que el costo de la deuda antes de impuestos es igual a la tasa libre de riesgo más el margen de intermediación más el riesgo país. Y el costo de la deuda después de impuestos es igual al costo de la deuda antes de impuestos por 1 menos la tasa impositiva. Para este caso solo se deberían reemplazar los datos mencionados anteriormente, obteniendo que el costo de la deuda antes de impuestos es igual a 4.88 y el costo de la deuda después de impuestos es igual a 3.27%. Ahora bien, para calcular el beta desapalancado del proyecto, se tiene que hacer un promedio de los betas desapalancados de empresas comparables, en este caso el sector de la construcción. Para tal fin, utilizaremos la ecuación que se muestra en la pantalla para calcular el beta desapalancado. Como se puede ver, sacamos el beta de las compañías que estuvieran en la industria de heavy construction y que pertenecieran a los países del G7. Simplemente se sacó el promedio y te obtenemos que el beta desapalancado del proyecto es igual a 0.868. Ahora podemos sacar el beta de equity. El beta del equity sería igual al beta desapalancado por 1 más 1 menos la tasa impositiva multiplicado por la relación deuda-equity. En este caso nos dio que el beta del equity es igual a 1.559. Cabe resaltar que la relación deuda-equity que se empleó es la marginal. Ahora, para sacar el costo del equity, utilizamos la fórmula que nos dice que el costo del equity es igual al costo de la deuda después de impuestos más el beta del equity multiplicado por la prima de riesgo más el riesgo país. En este caso, la prima por riesgo es la calculada por los promedios geométricos. Y concluimos con que el costo del equity es igual a 14.20%. Para calcular el beta de los activos es necesario primero calcular los porcentajes que corresponden a la deuda y al equity. En este caso, el porcentaje de equity corresponde a 1 sobre 1 más la relación deuda-equity, que en este caso es la marginal, y corresponde al 45.7%. Y el porcentaje de deuda corresponde al 54.3%. Ahora, ya teniendo estos porcentajes y sabiendo que el beta de la deuda es igual a 0, sabemos que el beta de los proyectos de la compañía corresponde al beta del equity multiplicado por el porcentaje del equity. Y en este caso corresponde al 0.712. Para calcular el costo de oportunidad, sabemos que existen dos métodos, el CAPM y el WACC. En este caso, por el modelo del CAPM, se tiene que el costo de oportunidad de los
del proyecto corresponde al costo de la deuda después de impuestos más el beta del proyecto por la prima por riesgo más el riesgo país. Y en este caso se tiene que es del 8.26%. Finalmente, por el método del WACC, se sabe que el costo de oportunidad se calcula como el porcentaje de la deuda respecto a la suma de deuda más equity por el costo de la deuda después de impuestos más el porcentaje del equity por el costo del equity. Y se obtiene de igual forma que el costo de oportunidad del proyecto es igual al 8.26%. A continuación vamos a presentar el costo de oportunidad de la empresa Conalvías. Aquí presentamos unos datos relevantes como el Country Risk 2.18%, Spread 0.78%, Premium Risk aritmética 6.43%, tasa impositiva 33%, relación deuda-equity promedio de empresas comparables 0.73% y la Risk-Free Rate 1.92%. Entonces podemos observar que estos datos se diferencian respecto a la valoración de un proyecto en la prima por riesgo, que en este caso es mayor de 6.43, y en la relación deuda-equity, que en este caso fue el promedio de empresas comparables, 0.73. Para el costo de la deuda, antes de impuestos, se usó la fórmula de la prima por riesgo más el spread más el country risk, igual que en el caso de la valoración de un proyecto, y después de impuestos es el KD por 1 menos la tasa impositiva. Entonces podemos observar que se obtuvieron los mismos valores que para la valoración de un proyecto. Antes de impuestos 4.88% y después de impuestos 3.27%. Como conclusión, podemos decir que no existe ninguna diferencia entre el cálculo del costo de la deuda para valorar una empresa o un proyecto. Respecto al beta desapalancado, este se despejó de la fórmula del beta del equity. Entonces aquí podemos ver las empresas que se usaron, que eran las pertenecientes al sector de Heavy Construction y asimismo las que hacían parte del G7. Entonces para calcular este beta desapalancado, se utilizó el promedio de los betas de las compañías comparables y se obtuvo un valor de 0.868. Entonces se puede evidenciar que este beta desapalancado pues no se diferencia entre la valoración de una empresa y del proyecto. Para el beta del equity, entonces la relación deuda-equity que se utilizó fue un promedio de las relaciones deuda-equity de cada una de las empresas que pertenecían a esta canasta comparable y se obtuvo un valor de 0.73. Y posteriormente esta relación deuda-equity se reemplazó en la fórmula del beta del equity. En este caso, obtuvimos un valor de 1.294, que es menor al beta del equity para un proyecto. Lo anterior se justifica en que la relación deuda-equity, en este caso de la valoración de una empresa, fue menor que la relación deuda-equity del proyecto. Para el cálculo del costo del equity, lo que se debería hacer es reemplazar los datos mencionados anteriormente utilizando el modelo CAPM para calcular un costo de oportunidad. En este caso, vamos a calcular el costo del equity. Entonces aquí podemos observar que obtuvimos un valor de 0.144. Entonces, aunque el beta del equity es inferior para una valoración de empresas que para la valoración del proyecto, pues el costo del equity es superior, debido a que tenemos una prima por riesgo que en este caso es mayor que en el caso del proyecto. Una vez calculado el costo del equity, procedemos a calcular el beta de los activos. Para ello, como sabemos que deuda más equity es igual a 1 y conocemos la relación deuda-equity, hacemos el respectivo despeje y nos da que el porcentaje de equity es igual a 1 sobre 1 más el porcentaje de deuda-equity, que esto es igual a 57,7%. Ahora, como ya hallamos este valor, para calcular el porcentaje de la deuda simplemente es 1 menos el valor ya calculado, es decir, 1 menos 57,7%, que corresponde al 42,3%. Como en el enunciado nos decían que el beta de la deuda era igual a 0, entonces el beta de los activos es igual al beta del equity
por el porcentaje del equity, que es igual a 1.29 por 57.7%, y esto nos da el valor de 0.74. Ahora, vamos a calcular el costo de oportunidad por el método CAPM. Como vimos en el ensayo que publicó, en el estudio que publicó Villarreal y Córdoba, el CPM se define como el costo de la deuda por 1 menos la tasa de interés por el beta del activo por la prima de riesgo más el riesgo país, que ya en números esto es igual a 3.27% más 0.74% por la prima de riesgo 6.43 más 2.18. Es decir, que el costo de oportunidad nos da 9.70%. Ahora calculamos el costo de oportunidad por el método del WACC. Como ya conocemos la fórmula de WACC, que es igual a la deuda sobre la deuda más el equity por el costo de la deuda después de impuestos más el equity sobre la deuda del equity por el costo del equity, que traducidos a números, esto nos da que el WACC es igual a 42.3% por 3.27% más 57.7% por 14.4%, y esto nos da un valor de 9.70%. Como nos podemos dar por estos valores, y a modo de conclusión nos damos cuenta que no importa si calculamos el costo de oportunidad vía un portafolio de securities, es decir, el WACC, o vía un portafolio de activos, es decir, el CAPM, nos va a dar lo mismo. Esto es consistente con el principio 2 de Modigliani y Miller, que Villarreal y Córdoba hacen una extensión a ese modelo para países donde están emergiendo y por lo tanto tienen un costo asociado al país, es decir, el costo país. Con este modelo ampliado, nos podemos dar cuenta que no importa si estamos en una economía emergente o no, el WACC y el CAPM nos va a dar lo mismo. Además, también queremos introducir o entender por qué el proyecto y la empresa, el costo de oportunidad es diferente. Esto se puede ver debido a que la prima por riesgo de la empresa es superior a la prima por riesgo del proyecto. Que esto nos puede decir que el rendimiento esperado de una empresa es superior al rendimiento esperado de un proyecto, que también se puede especificar en que la empresa puede estar invirtiendo en otros proyectos con BPN positivo. Por lo tanto, su costo y su rendimiento de oportunidad es mayor. Ahora, que aunque la deuda equity sea mayor a la del proyecto, eso se ve sobrepesado con la prima de riesgo, y es por eso que la relación deuda equity se ve sopesada por esa prima por riesgo, y por eso la empresa tiene un mayor costo de oportunidad. Con esto concluimos diciendo que comprobamos la robustez del modelo a través del método y que no importa si es una empresa o un proyecto, el WACC es igual al CAPM, y concluimos sobre las hipótesis que tenemos de por qué el costo de oportunidad es diferente entre un proyecto y una empresa. Muchas gracias.